La conmoción que sacudió a los Dodgers no fue un simple cambio de mando, fue el anuncio abrupto de una reorientación sísmica en el universo del béisbol moderno. Una verdad que la directiva intentó amortiguar, pero que estalló como un trueno en una mañana de Los Ángeles. El 9 de la mañana, mientras el sol apenas acariciaba el Dodger Stadium, un zumbido electrónico simultáneo, inusual y cortante, rompió la habitual tranquilidad del clubhouse. No era una notificación de la liga, sino un escueto correo electrónico. Hoy se celebrará una rueda de prensa de emergencia. El manager Dave Roberts hará un anuncio trascendental. Un silencio espeso, casi doloroso, envolvió a los jugadores. Jason Hayward y Chris Taylor se miraron con la incredulidad grabada en el rostro. Miguel Rojas, con un gesto cargado de solemnidad, depositó el bate en el suelo, mientras Freddie Freeman apretaba los labios, negando ligeramente con la cabeza ante el presagio ineludible. Este tipo de anuncios corporativos nunca deberían sorprender al equipo, pero la filtración, la primicia oficial que llegó antes que la comunicación interna, sembró el caos y la confusión. Cuando Roberts apareció ante las cámaras, la atmósfera de la sala de conferencias, densamente poblada por periodistas y algunos miembros del equipo, era irrespirable. Su rostro, normalmente marcado por una sonrisa accesible y cálida, mostraba una dureza pétrea. Tras un profundo suspiro, su voz, baja pero firme, resonó. He tomado la decisión de concluir mi etapa como manager al final de esta temporada. El sonido colectivo de las cámaras se detuvo en seco, creando un vacío de silencio donde solo el tiempo parecía moverse con lentitud. La información fue tan hermética que incluso Shohei Ohtani solo se enteró ese mismo día por un miembro del staff. Cuando se le preguntó su opinión, a través de su intérprete, Ohtani simplemente asintió y dijo, una decisión muy propia del manager. En esa frase concisa se encapsulaba un respeto inmenso y una comprensión silenciosa de la carga de presión que Roberts había soportado. Roberts no era solo un estratega, era el pegamento cultural que había mantenido unidos a los Dodgers durante una década. Pero la temporada había sido un calvario, marcada por la inconsistencia del bullpen y las críticas mediáticas a sus decisiones tácticas. Una presión que, según analistas internos, había elevado su índice de estrés a niveles que superaban en un 40% la media de la liga. En su discurso, Roberts fue categórico. Alguien debe asumir la responsabilidad. Yo la asumo. Pero esto no es un final. Es el primer paso para observar al equipo desde una nueva perspectiva. Luego, su mirada se dirigió directamente a Ohtani. He visto crecer a Shohei. A partir de ahora, lo apoyaré desde otro lugar. Aquel momento, lleno de resonancia emotiva, marcó un punto de inflexión en la historia de la franquicia. Horas después, en la sede central del equipo, la tensión no había desaparecido. Se había transformado en determinación. En una sala de juntas hermética, Andrew Friedman, Brandon Gomes y Mark Walter se reunieron bajo una placa que simplemente decía «Reunión privada». Friedman rompió el hielo. Pocos comprenden la magnitud del servicio de Roberts. Escoger a su sucesor no se puede medir solo por el porcentaje de victorias. Roberts había sido el guardián de la psique del equipo durante 10 años, y su reemplazo debía ser más que un simple táctico. Sobre la mesa se distribuyó la lista de candidatos, mezclando figuras con experiencia en el banquillo, jóvenes promesas de las ligas menores y propuestas audaces desde fuera. Pero un nombre brillaba con luz propia y generaba un silencio cargado. Clayton Kershaw, el legendario zurdo, recién retirado. Un hombre cuya comprensión de la cultura Dodger era inigualable. La sala asintió, aunque con cautela. Roberts fue un gran cohesionador, comentó Freeman, de forma hipotética.
Ahora necesitamos un manager que haga evolucionar al equipo. La evolución tenía un nombre: Shohei Ohtani. Aquí es donde entra el factor central y el motor de toda la nueva era, el Plan Show. Las estadísticas de Ohtani en 2025 habían sido monstruosas. Un promedio de 2.95, 52 jonrones, 102 carreras impulsadas y un OPS de 1. Además de un retorno formidable al montículo, con 14 aperturas y una efectividad de 2.87. Pero no fueron solo los números lo que impulsó el plan. Los datos de marketing revelaron que los ingresos en el mercado asiático se habían disparado en un 167% entre 2024 y 2025. Ohtani era el núcleo estratégico global. El plan SHO se articulaba en 4 pilares: reforma táctica, renovación de personal, teoría de desarrollo y estrategia cultural. Algunos argumentaron que esto era excesivo, que ponía demasiada presión sobre un solo hombre. Freddie Freeman, siempre reflexivo, lo señaló. Shohei es la persona más íntegra, pero la presión sobre él es inhumana. Friedman, sin embargo, refutó ese contraargumento crucial. No debemos utilizar la palabra centrado en Ohtani. No se trata de idolatrarlo, sino de convertir su mentalidad en el idioma común del equipo. Su disciplina, su ética. Eso es lo que debe ser la nueva espina dorsal de los Dodgers. El reto no era táctico, era filosófico. El dilema de quién ejecutaría este plan vital se agudizaba con la inclusión de otro nombre inesperado en la lista de candidatos: Kazuo Matsui, un manager experimentado en Japón, con una profunda conexión y confianza con Ohtani, además de una valiosa visión internacional. La prensa, al filtrarse esta información, se polarizó. O la emoción por el cambio de era, o la cautela ante el riesgo de un manager asiático sin experiencia directa en la gestión de un vestuario de grandes estrellas de la MLB. Pero Friedman se mantuvo firme. No necesitamos nacionalidad, necesitamos visión y confianza. Mientras la directiva debatía, el pulso interno del equipo vibraba con sutiles tensiones. Mookie Betts, el capitán natural, percibió la ola de cambio antes que nadie. La presencia de Shohei definitivamente nos impulsa, reflexionó Betts en voz baja en el banquillo vacío después de un entrenamiento. Pero el problema es si el resto podemos mantener el ritmo de esa marea. Betts, un jugador de .278 con un OVP de .368 en 2025, no sentía que su liderazgo estuviera amenazado, sino que la velocidad a la que el eje Ohtani se consolidaba era tan rápida que amenazaba con arrastrar a aquellos que no estaban totalmente comprometidos. Nadie tiene quejas sobre un jugador que es pura disciplina, pero un equipo solo gana cuando hay resonancia, no solo cuando hay chispas individuales. Por su parte, Freddie Freeman expresó su conflicto a través de un silencio elocuente ante los medios, aunque en privado comentó: «No parece que le demos trato especial a Shohei, parece que él es el que está bajo la presión más intensa». Su apoyo se manifestaba en el terreno, una presencia calmada, un hombro en el clubhouse, un compromiso inamovible. El foco de la tormenta se centró en la sucesión. Kershaw, el símbolo viviente de los Dodgers, estaba indeciso. «Aún huelo a sudor de uniforme», le confesó a un amigo. «No puedes cambiar tan fácilmente de jugador a líder». Pero una imagen se había grabado en su mente. Roberts quitándose la gorra en la rueda de prensa, y la silenciosa aceptación de Ohtani. ¿No debería ser yo quien asuma la responsabilidad que él dejó atrás? Esa pregunta se convirtió en una raíz que crecía lentamente en su corazón. 3 días después de la renuncia de Roberts, en una sala apartada de la oficina, Friedman esperaba a Kershaw. No había archivos ni documentos,
solo una hoja de papel y un bolígrafo sobre la mesa. «Quiero confiarte el próximo equipo», dijo Friedman, con una voz baja y sin adornos. Kershaw se recostó en la silla. «¿Estás bromeando?», preguntó con una mezcla de nerviosismo e incredulidad. «Acabo de colgar los spikes. No tengo experiencia de manager». Friedman negó con la cabeza. «No necesitamos un gurú táctico perfecto. Los Dodgers necesitan a alguien en quien los jugadores confíen. Queremos que te vean a ti cuando alcen la vista». La mirada de Kershaw se fijó en el bolígrafo. En ese instante, recordó una tarde en el Spring Training de 2024, cuando Ohtani, recién llegado, tomaba notas meticulosas de sus consejos sobre la rotación del hombro. «Este hombre es el béisbol en sí mismo», pensó entonces. La siguiente frase de Friedman fue la estocada final. «Solo tú puedes apoyar a Shohei. Solo tú entiendes su integridad y su compromiso». Esa noche, en casa, Kershaw le confesó a su esposa Ellen: «Tengo miedo. Pero si Shohei está ahí, quizás pueda intentarlo». Ella sonrió. «El jugador en que creíste, ahora te sostendrá a ti». Kershaw se levantó, tomó el bolígrafo y firmó el contrato. Al día siguiente, el anuncio: Clayton Kershaw, nuevo manager de los Dodgers. La noticia fue un terremoto mediático. ¿Un manager con olor a linimento? Era una jugada arriesgada, pero la respuesta dentro del vestuario fue de aplauso silencioso. Ohtani, más que nadie, aceptó profundamente la decisión. El Spring Training de 2026 comenzó con una electricidad palpable. Kershaw reunió al equipo bajo el sol matutino. Su voz, tranquila pero potente, resonó. «Quiero que todos se sientan orgullosos de ser Dodgers. No somos una colección de estrellas. Nuestra actitud individual es lo que construye este equipo». Hizo una pausa y dirigió su mirada a Ohtani. «Shohei será el centro no por sus números, sino porque su forma de vivir será el estándar del equipo». Ohtani asintió. El hombre que habla poco, pero muestra convicción en cada acción. Betts, asumiendo su rol de capitán bajo la nueva filosofía, se lanzó a los ejercicios de defensa, llevando a los jóvenes al límite. «Si vemos el esfuerzo de Shohei, no hay excusas», comentó. «Si no rompemos nuestros propios límites, este equipo no significa nada». Freeman, callado, ayudaba a recoger el equipo después de la práctica, un gesto que hablaba más fuerte que cualquier discurso, demostrando que la nueva cultura se basaba en el sacrificio y la humildad compartida. La verdadera prueba llegó el día inaugural de la temporada 2026 en el Dodger Stadium, un lleno total de 55,000 almas expectantes. Una pancarta gigantesca proclamaba: «La era Show ha comenzado». Antes de saltar al campo, Kershaw puso una mano sobre la espalda de cada jugador. «Este juego no es para borrar el pasado», les dijo. «Es para convertir el esfuerzo del pasado en orgullo». El primer inning. Mookie Betts pegó un cohete para envasarse. Freeman falló. Y entonces, la presentación de Shohei Ohtani desató un rugido atronador. En el batter box, Ohtani se mantuvo sereno. El lanzador contrario, un ex candidato al Cy Young, le lanzó una recta pegada y un slider. El tercer lanzamiento fue una four-seam alta en el medio. No hubo duda en los ojos de Ohtani. El bate conectó con una trayectoria perfecta, un sonido seco que devoró el clamor del estadio. La pelota voló por encima del jardín central, perdiéndose en la distancia. Jonrón inaugural, en el primer swing de la temporada. El banquillo explotó. Kershaw observó desde el dugout y sonrió apenas, susurrando para sí: «Gracias, Shohei. Tú unificaste a este equipo». Ohtani recorrió las bases con su calma habitual. No era solo un cuadrangular. Era la cristalización de la nueva identidad de los Dodgers. Kershaw manejó el bullpen con maestría quirúrgica, y los Dodgers ganaron 4-2. Al terminar el partido,
Ohtani se quitó la gorra e hizo una profunda reverencia a los aficionados. Había lágrimas en sus ojos, la emoción del hombre que había hablado a través de su bate. En la rueda de prensa, un reportero preguntó, ¿qué significó este jonrón para usted? Ohtani tardó un momento en responder. Más que un comienzo, es una continuación. Heredamos el espíritu del manager Roberts. Este jonrón es el testimonio del esfuerzo de todo el equipo. Esa noche, solo en el banquillo, Ohtani sacó un trozo de papel de su bolsillo. Era la carta que Roberts le había entregado en la noche de su renuncia. Ohtani leyó en silencio las palabras que guardaba como un tesoro, las palabras que eran el verdadero último mensaje. Shohei, el dios del béisbol no elige al diligente, solo pone a prueba a quien cree hasta el final. Cuando llegaste a este equipo, vi esperanza. No era talento, sino el poder de guiar a las personas. Confío en que llegará el día en que tú protejas a este equipo. Firmado, Dave Roberts. Ohtani dobló la carta, la guardó en su bolsillo y se puso de pie, colocando su gorra suavemente sobre el home plate. Fue un gesto de respeto silencioso y solemne. A la mañana siguiente, su teléfono vibró. La pantalla mostraba Roberts. Shohei, ¿viste el jonrón de ayer? Se escuchó la risa suave y familiar al otro lado. Cuando vi ese swing no pude dejar de llorar. El equipo está seguro, ¿verdad? Ohtani, tras una pausa, respondió con sencillez. Manager, seguimos en el camino, pero mantendremos el béisbol que usted nos enseñó. Roberts concluyó. Espero con ansias el día en que vuelvas a subirte al montículo, Shohei. El teléfono se silenció, pero la conexión perduró. En el clubhouse, Betts y Freeman se acercaron a Ohtani, sin guantes, sin formalismos. Nos alegra que le dieras esa victoria a Roberts, dijo Betts. Freeman asintió. Queremos ser el equipo honesto que él construyó. Los tres juntaron sus puños. Por Roberts. No era una frase para el público, sino un juramento de camaradas. El camino de los Dodgers no sería fácil, pero con Kershaw como líder y Ohtani como el eje inamovible de la integridad, la nueva era había comenzado. El equipo que Roberts había soñado, el equipo que se probaría a sí mismo a través del esfuerzo silencioso, finalmente estaba listo.